Es el politólogo al que vamos a entrevistar, es Carlos Meléndez, Cultura Política. Carlos, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Carlos, gracias por la invitación. Alberto Otárola es el nuevo presidente del Consejo de Ministros en reemplazo de Pedro Angulo. ¿Qué le parece esta decisión? A ver, la presidenta Dina Boluarte ha dicho que ella espera un gobierno ordenado y pacífico. Y lo que tenemos en algo más de 2 semanas, en 2 semanas de gobierno, está muy distante de ese orden y de ese escenario de paz que ella promete. Y el orden tiene que ver con los ministerios. O sea, en 2 semanas tenemos un segundo gabinete de ministros, con ministros que también han sido renovados, ministros que han renunciado, ministros que han cambiado. Su nivel de dinámica, de volatilidad de las carteras, quizás similar a la que hemos venido viviendo en el gobierno de Pedro Castillo. La diferencia es que se han nombrado ahora tecnócratas limeños en su mayoría, que van a tratar de poner alguna suerte de su prestigio profesional y su prestigio técnico al servicio del prestigio de un gobierno. Eso funciona para un sector de la opinión pública, funciona para Lima principalmente, pero vamos a ver hasta qué punto es eficiente para calmar el malestar activo y movilizado que vemos en regiones, ¿no? Carlos, en ese mismo sentido, ¿cómo recibirá la población que el hasta ayer ministro de Defensa es ahora premier? Digamos, por un lado resulta interesante que un hombre tan cercano a Dina Boluarte como era Alberto Otárola en su función de abogado, esté ahora al frente del premierato. Pero al mismo tiempo, Alberto Otárola es el ministro de Defensa que autorizó de alguna manera el régimen de emergencia y que de alguna manera es responsable político también de las 25 muertes que ha habido en el Perú. Entonces quería preguntarte cómo recibirá la población movilizada aún una noticia como esta. Sobre todo los sectores movilizados, ¿no?, que han sido afectados directamente por la represión del gobierno. Deben ser, supongo, que los más indignados con el nombramiento. Lo que sucede es que estamos viendo pues a un gobierno que se está basando mucho de su apoyo político en el respaldo de las fuerzas del orden, tanto de la policía como de las Fuerzas Armadas, ¿no? Hemos visto, creo, si no me equivoco, a la presidenta en más eventos castrenses que en el interior del país. Es decir, si comparamos con su antecesor, teníamos pues a Castillo yendo a las plazas, yendo o recibiendo a sectores populares en Palacio de Gobierno, y ahora vemos a Dina Boluarte en ceremonias castrenses. Eso te dice de algún modo cuál es el énfasis que le está dando este gobierno para apoyarse, para tener algún tipo de legitimidad. Ahora, eso es algo, tener aliados a las fuerzas del orden es obviamente un aspecto positivo. Las fuerzas del orden son un actor institucional importante, pero también te marcan anticuerpos, sobre todo con los sectores que, como hemos dicho, se han visto afectados con muertes irrecuperables, ¿no? Entonces, va a haber algunas dificultades para que este ministro pase la confianza en el Congreso, veamos, y creo que también eso se debe a que pues le ha costado, según se especulaba periodísticamente, no fue la primera carta para el premierato la designación de Otárola, ¿no? Sabemos que se coqueteó con otras figuras, pero parece que lo único que le queda es alguien de su extrema confianza, ¿no? Lo cual es algo positivo, por otro lado, en la gestión del Ejecutivo, ¿no? Correcto. Ahora, es verdad, y en honor a la verdad, que hemos visto a la presidenta Boluarte en ceremonias castrenses, porque también la asunción al mando de Boluarte ha coincidido con los cierres del año en las escuelas, entonces también la hemos visto allí dando algunos discursos, pero hoy, por ejemplo, le dio su respaldo íntegro a la Policía Nacional, el mismo día que la Fiscalía ha abierto investigación en Ayacucho por la muerte de 10 ciudadanos en las protestas. Así es, hoy día el escándalo político que acecha al gobierno no tiene que ver con corrupción, que era lo que pasaba con el escándalo político judicial, ¿no? Sí. No tiene que ver con corrupción, sino tiene que ver precisamente con las pérdidas humanas que ha habido producto de la represión a la protesta en los últimos días, ¿no?
Y, ojo, tenemos una delegación de creo que es de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así es. Hay una vigilancia que está haciendo desde la sociedad civil y la Fiscalía nuevamente vuelve a ser un actor clave como defensora del Estado de Derecho y de los derechos de los ciudadanos, ¿no? Esta vez no en lucha anticorrupción, sino justamente en que se investigue de manera prolija lo que causaron estas muertes de los ciudadanos movilizados, ¿no? Entonces, lo que mejor recomienda el gobierno en ese sentido es proceder con una investigación transparente, con una investigación clara, con una investigación que designe responsabilidades. Así es. Lo peor que puede hacer este gobierno en la materia es buscar cierto nivel de impunidad. Así es, yo pienso lo mismo. Tiene que hacer, claro, sí, estamos de acuerdo en eso. Ahora, el jefe del gabinete, Alberto Tarola, va a iniciar lo que él ha llamado un proceso de diálogo y concertación nacional. Carlos, yo quería preguntarte, ¿dialogar con quién? ¿Concertar con quién? Y también te pregunto, ¿dialogar para qué? ¿Concertar para qué? Bueno, eso, primero que hay que preguntarle al mismo Premier qué es lo que está entendiendo por diálogo, ¿no? O sea, recordemos las acciones de diálogo y los consejos de ministros centralizados que realizaba Pedro Castillo, convocando actores que normalmente no estaban en lo que se denomina representación de la sociedad civil. Otárola, y por el empuje que le ha dado al acuerdo nacional, tenemos alguna idea de lo que tiene en la cabeza cuando habla de diálogos, ¿no? Los actores que han pertenecido institucionalmente al acuerdo nacional. Creo que por ahí va a ir los mecanismos de conversación que está planteando el gobierno. El para qué tiene que ver con la transición ordenada y pacífica. Veremos si es que logra esos objetivos. Uno de los temas que ha mencionado el Premier tiene que ver con las reformas políticas, aunque yo creo que se pone demasiada expectativa y demasiado énfasis en las reformas. Yo no creo que en el plazo que tenemos, que son pocos meses para llevar adelante reformas constitucionales, vayamos a cambiar la institucionalidad del país de manera dramática, de manera tajante. Lo que se requiere en el Perú son más acuerdos políticos antes que reformas, porque no creo que ninguna reforma va a convertir al elector peruano en un elector suizo, ¿no? Muy bien. Ahora, para ser equilibrados, dejamos por un instante lo que ocurre en el Ejecutivo, miremos ahora el Congreso. Desde tu perspectiva, Carlos, ¿es un buen negocio lo que consiguió el Congreso adelantando elecciones al 2024? ¿Crees que ganó? ¿Quién ganó y quién perdió? Ganó la mayoría de congresistas que querían quedarse el mayor tiempo posible, ¿no? Ganó nos quedamos todos, a pesar de que algunos periodistas, algunos medios de comunicación señalen lo contrario. El abril del 24 y en realidad julio del 24 es un largo trecho, es un beneficio sin lugar a dudas para los actuales parlamentarios que continuarán ejerciendo sus funciones. Y yo creo que vamos a ver si es que eso despierta o no, es una incógnita. Luego de esta tregua por fiestas de fin de año, veremos si los sectores que han estado movilizándose en el interior del país logran reaccionar frente a lo que, según la agenda de lucha de estos sectores movilizados, estaría muy distante, ¿no? O sea, ellos que la agenda de las protestas era más bien una transición mucho más rápida, mucho más urgente, es verdad, mucho más apretada en los tiempos, no lo que ha ofrecido el Parlamento, ¿no? Ahora, ¿crees que este Congreso es el que debe encargarse, en la lógica de llegar al 2024, abril de 2024, con las reformas constitucionales necesarias? ¿O quizás serías tú más partidario de una comisión de notables que durante un par de meses se meta de lleno a mirar las reformas constitucionales? Digamos, va a sonar caviarísimo, pero algo como lo que hizo Tuesta y su grupo de trabajo, ¿no es cierto? Pero que hagan un informe y se lo presentan al Congreso y el Congreso, cual mesa de partes, aprueba. ¿Cuál de los dos escenarios te hace más sentido?
Las reformas políticas lo hacen los políticos en cualquier parte del mundo. Ya dejémonos de elitismos, de crear sabios o en especialistas, que eso ha fracasado no solamente en el Perú, sino también en otros países como en Chile. O sea, a ver, tienen que hacerlo los parlamentarios y los parlamentarios son los representantes pues, de los electores, ¿no? Querramos o no. Yo creo que si elegimos un nuevo parlamento va a seguir una representación muy similar a la actual. Entonces, vamos a tener que hacerlo con los dirigentes que tenemos hoy en día. Son las reglas de la democracia. El problema en el Perú es la calidad de los profesionales y también, hay que decirlo, la calidad de los reformólogos, ¿no? O sea, son los mismos que están haciendo reformas políticas los últimos 25 años y los resultados están ahí. Es que a mí digamos, seguramente que el Congreso y en el que viene habrá gente muy talentosa, pero en general el desconocimiento de la materia y de la técnica jurídica, de lo constitucional, puede ser ajena para muchos de ellos. Entonces, depositar en sus manos reformas tan profundas como estas, no sé si me hace un poco de ruido, Carlos, ¿ah? Sí, entonces no sé, pues que lo haga las Naciones Unidas, la OEA. O sea, tenemos que ser los representantes que eligen los ciudadanos. A todo riesgo. Insisto, somos una sociedad informal, una sociedad que tiene un problema estructural con la norma, con la ley, con el cumplimiento del Estado de Derecho. Entonces tampoco vamos a inventarnos que existen pues una suerte de élites republicanas o especialistas que van a resolver los problemas del país, ¿no? Creo que hay que ser realistas y reconocer el país que somos, ¿no? Ok. Carlos, te llevo ahora a terrenos del Tribunal Constitucional. Cuando abrimos el programa mostramos cierta preocupación por la decisión del TC respecto al tema de la SUNEDU, la misma preocupación que nos generó el respaldo de ese Tribunal Constitucional al tema de la cuestión de confianza y la generación de un evidente desequilibrio de poder entre el legislativo y el ejecutivo. ¿Crees que ese es un TC que hay que mirar de cerca, que nos llama la atención sus decisiones, o por el contrario hay demasiada susceptibilidad al respecto? Nuevamente, es un TC elegido por el actual Parlamento. Es un TC elegido por las cuotas, por los intereses, por las afinidades del actual Congreso. Entonces, a mí, lamentablemente, no me sorprende la sincronía que exista, la sintonía que exista entre lo que legisla el Congreso y lo que decide el Tribunal Constitucional. Más allá, obviamente, de los sesgos ideológicos, de los sesgos programáticos de algunos de los magistrados, en general hay una sintonía entre ambas instancias. Además, recordemos que el Tribunal Constitucional prácticamente en el Perú funciona como un Senado, y en ese sentido, pues también ha habido mucho de diálogo, mucho de sincronías entre lo que se está legislando y lo que se está sancionando desde el Tribunal Constitucional. Ahora, siempre el Congreso ha elegido al TC, pero tú dices que en particular puede haber tejido otros vínculos. O sea, no en particular, es decir, responden a los intereses que han sido representados en el Parlamento. Yo no veo por qué el Tribunal Constitucional tendría que sancionar de manera distinta a el Parlamento, o sea, estando de acuerdo o en desacuerdo con lo que está sancionando, ¿no? Corresponde a una misma comunidad política. A ver, nuevamente, no estamos ante entes pues que provienen de otra sociedad o de otras partes de la sociedad peruana. Es básicamente la misma representación finalmente. Sí, pues. Carlos, una última pregunta, porque el tiempo me gana. No, yo sé que no tienes una bola de cristal, pero ¿tienes la sensación que estamos llegando al final de la crispación y la violencia en las calles? ¿O sientes que estamos en una suerte de tregua y que esto podría comenzar en cualquier momento otra vez? Creo que es una tregua más por la dinámica económica de fin de año. Si nos damos cuenta,
las zonas donde han pasado de los paros a las marchas tienen que ver justamente con zonas de actividad comercial. No sé, pues Juliaca, Andahuaylas, por ejemplo, es una tregua navideña. Yo creo que la movilización va a seguir el próximo año y yo temería de que otros actores que todos han estado movilizados también se unan a estas manifestaciones. Por ejemplo, Antauro Humala y sus seguidores, más allá de este traspiés que tuvo en la Plaza San Martín al inicio de la crisis, de esta última crisis, no sabemos por dónde va a ir su acción, su acción colectiva, ¿no? Entonces, yo creo que lamentablemente vamos a continuar con manifestaciones de protesta, pero esperemos que no haya más pérdidas humanas. No, eso es lo más importante. Carlos, muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Que pases una estupenda Navidad. Buena suerte. Igualmente, gracias. Carlos Meléndez, politólogo, ha estado con nosotros en el programa, nos daba sus impresiones en relación al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Tribunal Constitucional. Vámonos a la pausa.